Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio que hemos iniciado ya hace algunas semanas sobre los orígenes, ¿no? del hombre, de la mujer, de la familia y del matrimonio y la familia. La semana pasada habíamos quedado en el punto en el que en Génesis capítulo 3, versículo 5, Satanás había respondido a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y estábamos analizando aquella afirmación de Satanás con respecto a la aparente ignorancia en la que Dios había creado a Adán y a Eva, ¿no? Le estaba creando una necesidad en la mente y en el corazón de Eva, haciéndole entender o creer que ella no era suficiente, que había sido de alguna manera malintencionada, creada en desventaja. Entonces, como hacen los del marketing, ¿no? Que nos crean necesidades que no tenemos y nos dicen, necesitas esto, si no lo tienes, pues estás en problemas. Entonces, así, al mismo estilo, pues nuestro enemigo le llenó la mente en ese momento, la mente a Eva, con ideas falsas, y una de las cosas que él decía era que tenía que abrir sus ojos. Pero vamos a ir a Hechos capítulo 26. Yo quiero que ustedes lean conmigo algo importante, porque esta frase de abrir los ojos la vamos a ver aquí en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo está relatando aquí su conversión y él está explicando su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y ahora presta atención al versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que Satanás hizo en el huerto del Edén, el Señor Jesucristo vino a deshacer. Satanás llevó a la humanidad cautiva al pecado, y habiéndoles ofrecido abrir los ojos, lo que hizo Satanás fue cerrarle los ojos, cegarlos con el pecado, cegarlos con la necedad, cegarlos con la ambición. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Le dice al apóstol Pablo que Él lo estaba llamando a un ministerio para que abras sus ojos a través de la predicación de la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Satanás ofreció a Eva abrirle los ojos porque ella era ignorante, porque era insuficiente. Ese fue el engaño de Satanás. En realidad la cegó, en realidad le cortó la vista, pero el Señor Jesucristo vino a deshacer eso y a darnos la oportunidad de realmente abrir los ojos frente al pecado y saber que eso no está bien delante de Dios. Entonces este es un comentario que quería agregar a lo que ya habíamos visto. Vamos ahora a ver en Génesis, vamos a volver a Génesis capítulo 3, versículo 6. Estábamos viendo este diálogo entre la serpiente y la mujer, ¿no? La serpiente tomó la iniciativa, la mujer le respondió y ahora la serpiente vuelve a responder, que fue lo que vimos la semana pasada, y ahora teníamos que analizar la respuesta de Eva frente a las palabras de Satanás. ¿Cuál fue la respuesta de Eva a esas palabras?
Génesis capítulo 3, versículo 6, la primera parte dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Hasta ahí vamos a leer. Se dan cuenta, esta fue la caída de Eva, ¿no? Este fue el momento que ella tenía que haber escapado, tenía que haber huido de esa situación. Pero lastimosamente, como vimos la semana pasada, al meterse en esta conversación prohibida, ella terminó enredada entre las palabras de Satanás y su propia concupiscencia, de tal manera que no pudo escapar y simplemente cayó, porque empezó a observar, empezó a apreciar, empezó a pensar de que posiblemente esta serpiente tenía la razón. Vamos a ver un punto importante. Del versículo 1 al 6, yo quiero que usted note conmigo, ¿sí? Porque recuerde, estamos viendo temas que nos afectan a los hombres, temas que nos afectan a las mujeres. Y yo quiero que usted preste atención que desde el versículo 1, cuando se refiere a Eva, habla de ella como la mujer, ¿no? La mujer. Versículo 1 dice que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿ok? Preste atención a esa frase, ¿sí? Dijo a la mujer. Luego el versículo 2 dice, y la mujer. Luego el versículo 4 dice, dijo a la mujer, ¿ok? Y el versículo 6 dice, y vio la mujer, ¿ok? Pero luego en el versículo 8 dice así, y dijeron, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, si ven, cambia, ¿no? De la mujer cambia a su mujer, pero en inglés aquí ya entra la palabra esposa nuevamente. Habíamos visto la semana pasada que cuando usted vea la frase su mujer, se refiere a una esposa, a la esposa de Adán. Entonces, ¿por qué es interesante ver esto, mis hermanos? Porque Satanás habló con Eva, pero Eva habló con Satanás como una mujer, en independencia de su esposo, ¿ok? Pero se dice la mujer, pero después vuelve a hablar de ella como esposa. Este es el engaño que muchas veces la mujer casada sufre el día de hoy también. Sigue pensando como soltera y toma decisiones como soltera, cuando en realidad debería pensar como casada. Esto es lo que nos muestra la Biblia, que cuando Eva enfrentó a la serpiente, la enfrentó como mujer, no la enfrentó como esposa, porque recién se vuelve a hablar de ella en el versículo 8 como esposa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando una mujer está casada, ya no puede pensar como soltera, tiene que pensar como esposa. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Que tiene que enfrentar la vida, que tiene que tomar decisiones, que tiene que planificar su vida pensando en lo que su esposo también desea para los dos. Y lo mismo lo digo de los varones. Cuando nos casamos ya no estamos solteros, tenemos que comunicarnos, tenemos que preguntarnos, tenemos que ayudarnos a tomar decisiones. Todas las decisiones importantes e incluso las no tan importantes tienen que ser evaluadas y conversadas con nuestro cónyuge, porque para eso estamos casados. Porque no tiene sentido que uno dice, me voy a casar para luego seguir haciendo lo que yo quiero, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia, mis hermanos. Eva enfrentó a esta serpiente como la mujer, soltera. No pensó en lo que su esposo podía opinar con respecto a esto. Entonces, ella tenía que haber consultado, antes de comer de ese fruto prohibido, tenía que haber ido delante de su esposo a dialogar con él y evaluar entre los dos esta tremenda decisión, porque había una advertencia, una amenaza de por medio. Pero ella asumió las consecuencias
y miren lo que pasó, pues, ¿no? Ahora, Eva cae en pecado y los cinco sentidos de ella, sin control, la llevaron a pecar. En primer lugar, con el oído, ¿no? Recuerda que nosotros tenemos 5 sentidos. Primero pecó con el oído porque le dio chance a Satanás de meter ideas en su cabeza. ¿Okay? Empezó a escuchar y permitió que esta serpiente le meta ideas en su cabeza. Luego pecó con la vista, ¿ok? Ya que el versículo dice que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Se dan cuenta? Eva pecó con la vista, por observar ya en otros términos ese fruto. Luego pecó con el tacto, porque dice que tomó del fruto. ¿Se dan cuenta cómo los sentidos la están llevando a pecar? ¿No? Tomó del fruto y al final pecó con el gusto y el olfato. Porque usted sabe que cuando usted come, si usted no tiene olfato, ¿qué pasa? No siente sabor a la comida. Cuando usted está resfriado, usted se puede comer el mejor asado argentino, pero usted va a pensar que está comiendo cualquier cosa porque no tiene sabor. Entonces, el gusto y el olfato trabajan juntos. Cuando Eva comió, pecó con el gusto y el olfato. ¿Se dan cuenta? Pecó con el oído, pecó con la vista, luego pecó con el tacto y al final pecó con el gusto y el olfato, mis hermanos. Y el día de hoy, mis hermanos, Satanás sigue llevándonos a nosotros a pecar a través de los sentidos. Tenemos que prestar gran atención a nuestros sentidos porque son el medio por donde entra el pecado, mis hermanos. Los sentidos es por donde entra el pecado. Siempre estamos pecando con el oído, estamos pecando con la vista. Y sobre todo con estos dos, ¿no? Con estos dos. Miren lo que dice Primera de Juan 1. Vamos a ir un momento a Primera de Juan capítulo 1. Versículos 1 y 3, para que ustedes se den cuenta cuán importantes son los sentidos. Primera de Juan 1, versículos 1 al 3. Dice así el apóstol Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba en el Padre, y se nos manifestó. Dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El oído y la vista trabajan juntos, ¿no? Y cuando usted arma un mensaje audiovisual, recuerden, los educadores hablan de medios audiovisuales, y eso pues es un gran elemento en la educación, pero eso no es algo que lo inventó el ser humano. Los medios audiovisuales están en la Biblia. Por eso dice el apóstol Juan: lo que hemos visto y oído. Hay un tremendo impacto cuando usted enseña algo con imágenes. Por eso es que es tan importante que nosotros, por ejemplo, como padres en la casa, seamos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Usted no le puede decir a su hijo: no fumes, cuando usted tiene un tabaco en la mano, ¿no? Es completamente absurdo que usted pretenda decir a su hijo: no digas malas palabras, insultándolo, ¿no? O sea, hay que tener congruencia. ¿Por qué? Porque se habla de los sentidos, de lo que hemos visto y oído. Entonces, en este sentido, Satanás está haciendo gran daño a toda la familia. ¿Por qué? Por las redes sociales. Vamos a usar el ejemplo de las redes sociales. Cuando usted agarra su teléfono, usted está viendo imágenes y está escuchando, ¿no? Entonces ahí usted puede agarrar su celular y quedarse pegado a eso eternamente y morirse ahí en su cama, y eso nunca va a parar.
Nunca va a dejar de existir videos tras videos y cortos y todas estas cosas que el ser humano inventa, porque eso es infinito prácticamente el día de hoy, ¿no? Entonces usted está entretenido, usted está enfocado en eso. Claro, uno dice, estoy cansado, me voy a acostar en la cama, voy a agarrar mi celular un rato como para distraerme, reírme un poco. Bueno, sí, está bien, no voy a decir que eso es pecado, pero ¿sabe cuál es el problema? Que las redes sociales han sido el instrumento a través del cual Satanás nos ha desviado de la meditación. Antes de que existan este tema de los celulares con tanto contenido entretenido y con tanta información, cuando usted se acostaba en su cama, ¿qué era lo que usted hacía? Apagaba la tele, apagaba la radio y usted se quedaba viendo el techo un rato, meditando, ¿no? Orando, pensando, reflexionando en lo que había pasado durante el día. Y usted escuchaba su conciencia y usted también escuchaba incluso la voz del Espíritu Santo redarguyéndole de sus pecados. ¿Sabe que eso es una práctica bíblica? Vamos a ir al Salmo capítulo 4, versículo 4. Esta es una práctica que está en la Biblia y que la hemos perdido, mis hermanos. Y el día de hoy yo quiero llamarle a usted a que recupere esa práctica de la meditación de la palabra de Dios en su cama. Miren lo que dice el Salmo 4:4. Dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Hermanos, nos falta esto. Hemos perdido esto valioso porque nos acostamos con nuestro celular en la mano y después el celular se queda prendido y usted empieza a roncar, ¿no? Entonces viene su esposo, o si son nuestros hijos, le quitamos el celular, lo apagamos, lo arropamos, pero eso no está bien. Satanás está entrando en nuestras mentes y en nuestros corazones por este medio audiovisual y nos ha robado lo que antes teníamos, que era meditar. Como dice este versículo, dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Mis hermanos, eso es algo de gran beneficio. Deje el celular fuera, si es posible, de su cuarto y váyase a descansar sin nada en las manos. Acuéstese y póngase a meditar en el Señor, póngase a meditar en la palabra del Señor, o póngase simplemente a reflexionar sobre las cosas que han pasado. Póngase a orar de lo que tiene que hacer mañana, pidiéndole al Señor sabiduría. Y créame, mi hermano, el Señor va a hablar a su mente, a su conciencia, a su corazón. Hay que recuperar eso que Satanás nos lo ha quitado por este medio audiovisual que es el celular. Tenemos que estar alerta y nosotros sí, abrir los ojos a estas cosas que están ocurriendo. Mis hermanos, vamos a volver al texto. Algo más que ocurrió con Eva, aparte de que pecó a través de sus 5 sentidos, es que las palabras de Satanás activaron su concupiscencia. Y eso es algo, pues, eso es como cuando usted tiene una dinamita y usted le enciende la mecha. ¿Ok? La concupiscencia es, por decirlo así, la mecha. Entonces, en ese momento, con la frase, dice el versículo, que Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, que la codicia que estaba en el corazón de Eva la llevó a actuar en búsqueda de aquella sabiduría. Pero ¿cuál sabiduría? Porque la Biblia habla de 2 sabidurías. La sabiduría diabólica, terrenal, y la sabiduría de Dios. Ella ya tenía la sabiduría de Dios, porque era hija de Dios, y ya había sido instruida por Dios, y también por su esposo. Pero ahora Satanás le estaba ofreciendo la otra sabiduría, la cual ella pensaba que no la tenía. Entonces codició esa sabiduría y pecó. Entonces nos preguntamos en este punto, ¿será que Eva se sentía menos sabia
qué es lo que pasó en el corazón de ella, ¿no? Para que tenga que codiciar tanto esa sabiduría. Su reacción nos hace entender que ella no se consideraba lo suficientemente sabia. Ella quería más de lo que ya había recibido, mis hermanos. El comentarista William MacDonald explica la caída de Eva en las siguientes palabras. Me gusta este comentario y se los voy a compartir. Él escribió: Eva cedió a la tentación triple: los deseos de la carne, porque era bueno para comer; los deseos de los ojos, agradable a los ojos; y la vanagloria de la vida, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Este trío de tentaciones está en la palabra de Dios en 1 de Juan 2:16. Miren lo que dice 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí están esas tres cosas, ¿se dan cuenta? Y esas tres cosas fueron las que, delante de las cuales Eva cayó. Y el versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, si ustedes se ponen a pensar en este versículo, se nos está dando exactamente lo que pasó con Adán y Eva. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, lo que estaba pasando en ese momento con Adán y Eva, eso ya pasó. Los deseos que tenían en ese momento, eso ya pasó. Y luego dice que permanece para siempre. Ellos ya no están aquí, ¿no? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? Están muertos. Murieron por el pecado. Entonces la palabra de Dios nos dice exactamente lo que pasó. Lo que a usted hoy le parece que es algo que le falta en su vida, que usted se siente incompleto porque no tiene esto o no tiene aquello. Mi hermano, mi hermana, eso va a pasar. El mundo pasa y sus deseos. Hay cosas que usted desea a una edad y después de 5 años ya no le interesan. Después de 10 años ya hasta se olvida que a usted le gustaban esas cosas. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, no es que vamos a vivir eternamente, pero vamos a tener una comunión con el Señor eternamente, amén. Entonces vamos a permanecer eternamente junto a nuestro Señor. Ahora, vamos a la última parte del versículo 6 de Génesis 3. Volvemos a Génesis otra vez. La última parte de Génesis 6, capítulo 3, que no leímos al comienzo. Dice así: y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Aquí entra ahora, en cambio, el pecado de Adán. Eva no había recibido aún el efecto completo del pecado, porque no fue sino hasta que Adán comió que los ojos de ambos fueron abiertos. Miren Génesis capítulo 3, versículo 7. Miren lo que dice. Eva comió, pero el efecto del pecado no se había completado porque ella y su marido eran una sola carne. Entonces cuando Adán comió, luego el versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. En ese momento, cuando Adán comió, se completó la consumación, se consumó el pecado. Ok. Ahora, como ocurrió este lapso, probablemente, ¿no? Estoy solamente haciendo una conjetura, probablemente Eva pensó que no había estado tan mal comer de ese árbol, ¿no? Porque para ella las cosas no habían cambiado. Entonces ella fue y se lo compartió a su marido. Miren, como les había dicho, ¿no? Aquí sí se habla de ella como el esposo, como la esposa, y habla del esposo de ella, pero no en los versículos anteriores. Ahora, es triste que ella haya ido a buscar a su esposo para entregarle el fruto, pero no para consultarle, ¿no? Es triste que en vez de ir en búsqueda de un consejo, haya ido directamente a invitarlo a pecar. Entonces, mis hermanos, nos preguntamos en este momento, ¿no? Cuando Eva le compartió el fruto a Adán,
¿Qué fue lo que le habló? Hay cosas que la Biblia no nos dice, ¿no? Hay ciertas partes de la historia que no han sido aclaradas para nosotros, pero uno se pregunta, ¿será que Eva le conversó a Adán lo que había estado hablando con la serpiente? ¿Será que Eva le especificó a Adán de dónde venía la fruta que le estaba compartiendo? No lo sabemos, no está escrito en la Biblia. Son cosas que, quizás solo en el cielo lo vamos a saber, pero aún así eso no quita la responsabilidad a Adán de haber caído en pecado. Ahora, si la caída de la mujer, mis hermanos, fue algo estrepitoso, lo de Adán fue una completa vergüenza. Lo de Adán fue una completa vergüenza. Porque es triste que cuando aparece por primera vez la palabra esposo o su marido, en el versículo 6, es justamente cuando Adán no estaba cumpliendo con esa función. ¿Dónde estaba este hombre mientras su mujer hablaba con la serpiente? Entonces, la primera vez que aparece la palabra esposo en la Biblia de inglés y en la palabra de español, en la Biblia de español como su marido, es el momento en que él realmente no está haciendo esa función. No estaba cubriendo, no estaba protegiendo a su esposa. Entonces, Adán no le preguntó a su esposa de dónde había traído ese fruto. Y uno se pregunta también, ¿pecó Adán de manera consciente en contra del mandato de Dios? No, son cosas que por lo menos a mí me vienen a la mente y yo digo, ¿qué pasó en esta pareja? Hermanos, la falta de comunicación es un grave problema en las parejas. Y aquí podemos ver, en este lapso de este versículo, podemos ver ese problema. Por eso se los traigo a la luz. Porque la falta de comunicación hace que los matrimonios fracasen. Porque cuando usted no se comunica, usted, ¿qué es lo que hace? Usted adivina, usted asume, usted hace sus propias conclusiones, ¿no? ¿Cuántas veces mi esposa y yo hemos discutido de cosas que yo pensaba que ella estaba haciendo y ella pensaba lo contrario, ¿no? Por pensar, en vez de hablar, nos pasamos adivinando, nos pasamos asumiendo, ¿no? Como dicen, el que calla otorga, ¿no? Si él no dijo nada, entonces es porque lo hizo, ¿no? Hermanos, la falta de comunicación es un grave problema en el matrimonio. Hay que hablar, hay que comunicarse, hay que preguntar, hay que ser curioso en ese sentido. Ok, esposa, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? No importa que usted esté casado 10, 20, 30 años con su esposa o con su esposo. Es necesario hablar. No dé por sentado de que usted conoce tanto a su pareja que ya no hace falta hablar. No, eso es un completo error. Aquí tenemos a esta pareja, Adán y Eva, por no haberse comunicado. Miren cómo terminó los desastres que ocurrieron en su familia. Entonces, mis hermanos, la comunicación es importante. Y yo quiero decirle a los varones, compartirles qué fue las cosas que Adán no hizo en esta situación. Porque a veces fallamos cuando hacemos cosas malas, pero también fallamos cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo que se le llama los pecados de comisión, cuando se comete el pecado, y los pecados de omisión, cuando usted no hace lo que tiene que hacer. Vamos a ver cómo falló Adán. Adán debió haber puesto un alto a ese error, pero no lo hizo. Era su mandato, era su deber, su responsabilidad, poner un alto a ese error, pero no lo hizo. Adán debió haber recordado la advertencia de Dios, pero no lo hizo. Tenía que haber recordado lo que Dios dijo, pero no lo hizo. Adán debió haber buscado a esa serpiente y con el señorío que le había sido dado sobre las bestias, destruirla. Pero no lo hizo. Él tenía que haber enfrentado a esa serpiente y con la autoridad que Dios le dio, ponerse ahí a batallar con esa serpiente, pero no lo hizo. Adán tenía que haber defendido a su mujer de esta malvada serpiente, pero no lo hizo. Adán tenía que haber sido el defensor de su esposa. Si él hubiera conversado con Eva
¿qué pasó? ¿Por qué estás comiendo ese fruto? No, que la serpiente me la dio. ¿La serpiente? ¿Cuál serpiente? Vamos a buscar a esa serpiente para caerle a garrote, ¿no? ¿Me entienden? O sea, tenía que haber reaccionado de alguna manera, porque ese era su llamado, su labor. Adán debió haber reprendido a su esposa, pero no lo hizo. Tenía que haberla exhortado, tenía que haberle dicho, pero mujer, ¿qué hiciste? ¿Cómo es posible que hayas comido de ese fruto que el Señor dijo que no lo hagas? Pero no lo hizo. Adán debió haber sido el pastor de su esposa y enseñarle que había pecado delante de Dios, porque la Biblia nos llama a pastorear a nuestra familia, pero no lo hizo. Adán debió haber sido el sacerdote de su hogar e ir delante del Señor e interceder por el pecado de su esposa, pero no lo hizo. Mis hermanos, los varones somos pastores y sacerdotes en nuestro hogar. Y Adán falló. Él tenía que haber ido delante de Dios y pedir perdón, interceder también por el pecado. ¿Se acuerdan cómo hacía Job? Que él ofrecía sacrificios y ofrendas a Dios por sus hijos, por su familia. Él iba delante de Dios y se ponía como una especie de sacerdote. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestros hogares. Interceder por nuestra familia. Eso no está mal, eso está muy bien. Que podamos orar por nuestros hijos, orar por nuestros cónyuges y pedir al Señor su favor para nuestra familia. Entonces, mis hermanos, Adán falló primero como creyente, después falló como administrador y por último falló como esposo. La caída de Adán, en otras palabras, fue peor que la caída de Eva. Porque Eva tuvo que ser manipulada, convencida, pero Adán cayó sin ninguna excusa. Miren lo que dice la Biblia en ese versículo. Dice que el cual comió así como ella, y se acabó. Esa es la descripción de la caída de Adán. ¿Qué tipo de hombre era este, no? Que simplemente se diga de él que comió así como ella. No hubo ninguna querella, no hubo ninguna discusión, no hubo una charla, un diálogo, una evaluación de la situación. Simplemente pecó así como ella. Cayó redondito, como decimos. O sea, no hubo ningún tipo de reacción de parte de él. Él dejó de comportarse como un verdadero hombre al simplemente actuar así como ella. Y mire algo interesante, el versículo 17 de Génesis capítulo 3. Vamos a hacer un brinco momentáneo al versículo 17. Mire lo que Dios le dice a Adán. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Aquí estamos ya llegando a otro aspecto, ¿no? Dios le dice a Adán que había obedecido a la voz de su mujer. Los roles se intercambiaron. El hombre se estaba sometiendo a su esposa, cuando tenía que haber sido lo contrario. Él tenía que haber, con la autoridad que Dios le había dado, evaluado la situación y decirle a Eva lo que había hecho mal, ir delante de Dios y tratar de corregir la situación. Pero no. Este fue un hombre que obedeció a su mujer. Mis hermanos, debemos tener mucho cuidado porque eso es el error que la Biblia nos muestra aquí, por el cual Adán cayó. Este podía ser fácilmente un epitafio en la tumba de Adán. Aquí yace uno que comió así como ella, ¿no? Ustedes saben lo que es un epitafio, lo que se escribe en las tumbas de los muertos, ¿no? Prácticamente se podría poner esa frase: aquí está aquel que comió así como ella. Adán vendió demasiado barato su liderazgo. No peleó, no argumentó, no ayudó, no hizo nada, mis hermanos, para ayudar a su esposa en esa situación. Ahora, pero por otro lado, esto también nos deja ver el poder de manipulación
que las mujeres tienen, ¿no? El poder que muchas mujeres tienen para manipular a los hombres. Podemos ver en la Biblia ejemplos de cómo una mujer puede llevar al camino de la perdición y a la muerte a un hombre. Vamos a ver el versículo de Proverbios capítulo 7. Mira lo que dice Proverbios capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Mis hermanos, así ocurre, ¿no? El poder de manipulación de una mujer a veces es tremendo sobre un varón. Por eso no es algo solo de las mujeres que no conocen a Dios. Usted como cristiana puede estar haciendo eso también, manipulando las emociones de su esposo, manipulando los pensamientos de su esposo, manipulando sus reacciones. Usted sabe que con sus lágrimas, usted sabe que con sus quejas, usted puede lograr ciertas cosas. ¿Amén? Sí, debería escucharse un amén en toda la iglesia. Yo sé, no es algo de lo que deban sentirse orgullosas, pero no crean que no sabemos lo que está pasando, ¿no? Muchas veces el hombre simplemente se somete o cede en ciertas cosas porque no nos gusta verlas llorar, no nos gusta escuchar sus quejas, no nos gusta que anden bravas y regañándonos por ahí, por todos lados, ¿no? Al hombre no le gusta eso, entonces uno muchas veces cede el terreno. Y por último, otros terminan obedeciendo la voz de su esposa, como dice aquí la palabra de Dios, que Adán obedeció a su mujer. Mis hermanos, en el siguiente versículo, el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 7, es para muchos teólogos el punto de quiebre, uno de los puntos de quiebre de la historia. Vamos a leer el versículo 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Los dispensacionalistas dividen la historia humana en este versículo y le llaman, ¿no?, la dispensación de la inocencia, ¿no?, desde la creación hasta este momento en el que Adán pecó con Eva. Y luego viene la dispensación de la conciencia, porque ahora dice la palabra de Dios que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora, en este momento, ya tristemente, el pecado había entrado en la creación. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? La Biblia le atribuye la entrada del pecado a Adán, no a Eva. Eso es importante entender eso, porque la responsabilidad era del esposo. Y también otro dato interesante es que, aunque Satanás estaba presente allí en la creación y luego tomó posesión de esta serpiente, Satanás está lleno de pecado, ¿no? Es nuestro enemigo, es el enemigo de Dios y de nosotros. Pero no se le acusa a él de haber introducido el pecado. ¿A quién se le acusa? A Adán. Miren lo que dice el versículo, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ok? Satanás estaba allí, él era solamente la tentación, pero el hombre fue el que decidió pecar. ¿Y de qué nos habla esto, mis hermanos? Que hoy en día y en el vínculo cristiano, en el medio cristiano, esto es muy común. ¿Qué es lo que dicen? No, es que Satanás me hizo pecar. No, es que el diablo, mi hermano, el diablo me hizo pecar. No, es que esa hermana me hizo pecar. Y siempre estamos diciendo, echándole la culpa al diablo. Hay unos dicen que tienen el demonio de la ira, el demonio de ni sé cuánto. Todos son demonios, ¿no? Demonio de la carie, demonio de la gripe. Todos son demonios. No. Somos nosotros los que decidimos pecar.
No es Satanás. Sí, él está ahí, es un tentador, es pecador. Él tiene un lío aparte que tiene que resolver con Dios. Pero usted no puede echarle la culpa de sus pecados a Satanás ni a nadie. La responsabilidad, al fin de cuentas, será suya. Su reacción. Lo que usted haga, usted va a pagar la consecuencia de su pecado. Amén. Entonces, bueno, vamos a quedarnos allí el día de hoy con este tema, ¿no? Cómo entró el pecado y dividió prácticamente la historia de antes, lo que había pasado antes del pecado y lo que vino después.